¿Querés una patada al pecho? Pegame una patada. ¿Cómo estás, Sil? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Para qué te acerco Todo el bien. microfonito? Ahí está. ¿Qué decís? Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Todo bien, por suerte. Che, ¿Ustedes? ay, me dejé el termo afuera. Bien. ¿Productora? ¡Termo! Nos dejamos el termo afuera. ¿Todo tranquilo? Todo ¿Cómo bien. están esos números? Bien. Ese papel que trajiste me hizo acordar a... Yo trabajaba en una Ya agencia se de viajes mostró. que el tipo hacía la caja del día, como la agencia de En la viajes, papeleta. así. Hacía su caja así. Pero ¿sabes por qué? Porque el tipo era mitad agencia, mitad casa de cambio. Y tenía todo ahí. A lo Escobar en la libretita. Tenía dibujado, entonces era no dejaba ver bien Ah. los números, adrede. A mí Y no él se ven sabía. bien porque soy desprolija, no porque tenga que Claro. en la papeleta. No, el tipo lo hacía adrede, entonces por ahí no sé, decía transferring out por 2, fulano no sé qué, y abajo decía 5.220. Y vos decís, no es lo que le cobró, eso es la guita que cambió. Bueno, está muy creativo el sistema. Me hiciste acordar. Bueno, perdón. Mirá ¿Y que- cómo están los números? A ver, es un poco más de lo que venimos comentando Sí. de la turbulencia cambiaria que vimos con el dólar llegando cerca del tope de banda y demás, generó lío o desajuste en cuestiones financieras, que para no ir a lo más técnico, el nombre de la letra o qué pasó y demás, lo que provocó fue que, lo que comentamos también hace unos días, un aumento de la tasa de interés para generar retención de los capitales en pesos Claro. o Quedarnos con los restablecer pesos. que vuelva a ser tentativo el carry Que- trade. Claro. El Carry trade es sí, cambiar dólares por pesos para poner a trabajar los pesos. claro. Lo que Berkovich habla de la bicicleta financiera. Sí, así se Berkovich, le entre decía otros, ¿no? antes. Hoy Ahora le más dicen carry trade y carry- parece que te eso. estuvieras comprando un caramelo, no sé. Pero bueno, No, y aparte un te lo bombón. ofrecen como, ¿por qué no haces Harry Trade? Y yo tipo, no sé si cómo entro Tenés al que tener home los banking. dólares. Aparte, claro. bueno, Tenés que tener los dólares. en ese contexto, por Sí. un lado, ese desajuste provocó de nuevo movimientos en la tasa de interés con números altos, Sí. con lo que repercute en la economía real. Y acá es como para tener, digamos, separar en dos grandes bloques la economía, la parte financiera y la economía real. La economía real es hablar de empleo, producción y demás. Lo financiero es, hablemos de lo monetario, de la tasa de interés. Sí. Ahí, digamos, como en general, si querés, ¿no? En economía lo estudiás en dos grandes bloques, pero hay una vinculación entre ambos, no es que uno está separado del otro. Bueno, por un lado tendríamos que pensar todos estos desajustes financieros, cómo afectan a la economía real, empleo, producción y demás, y cómo afecta a lo financiero también, porque hay movimientos financieros o hay alertas en el sistema financiero también. Por ejemplo, los encajes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Los encajes es lo que el Banco Central le pide a los bancos que dejen inmovilizados. Sí. Que eso es, en principio, positivo porque le da solvencia al sistema financiero. Lo que te quiere decir es que los bancos privados, los bancos, sistema financiero bancario, no usa toda la plata que depositas. Claro, pero ahí te hago la primera pregunta. Yo soy Banco Gonzalo. Tengo mucha presencia en no sé, el 30% del mercado es mío. Vos me decís, che, que tenés que quedarte con determinado porcentaje de encaje. Yo supongo que lo que yo te diría es, bueno, ¿a cambio de qué me quedo con esa plata Bueno, inmovilizada? es la ley financiera y digamos hay mecanismos, ¿no? Y multas y demás, Sí. si vos cumplís, no cumplís. Pero Pero es una regla general que le da solvencia al sistema. o sea, esa plata no, Hay una no me da interés, rendimiento. Hay un rendimiento chiquito, pero pero es chiquito. Pero olvídate, Ok. vos podés decirle al banco, bueno, déjame y yo te doy esto, pero en realidad no se trata de que el banco tenga un rendimiento, sino darle solvencia al sistema. Bien, listo. Porque el banco, la plata que vos depositás en un plazo fijo, en una cuenta que inmovilizás, en una inversión de determinado plazo, la usa. Y está bien, es como funciona el sistema, ¿no? No es que eso esté mal. El encaje te sirve para darle solvencia al mercado y de alguna manera es de hacer política monetaria. Vos decís, si yo te bajo el encaje, este dinero va a circular más y va a generar más cosas. Si vos tenés un encaje muy alto, burdamente secás el mercado, le sacás plata al mercado, le sacás volumen de operación al mercado. Claro. Entonces hay menos pesos en la Hay economía. menos pesos operativos, menos pesos en el sistema moviéndose. Moviéndose. Entiendo. Bueno, hoy las novedades de los últimos días
fue que cambió el porcentaje del encaje de un sistema de promedio mensual. Entonces ahí vos como banco tenías días donde estabas más, bueno, como es el promedio, ¿no? Claro, Días que claro. estás más por arriba, más por abajo, en el promedio cumplís la meta. Se cambió a un esquema diario. Entonces afecta muchísimo más la movilidad que pueda tener el banco para llevar adelante determinadas transacciones. Y estamos hablando de que el encaje está en el 50%, que es un número alto. O sea, de toda la guita que tiene el Banco Gonzalo, el 50% no los puede tocar. No sé. Mirá. Bueno, es un número alto. Estaba leyendo hoy desde el 93, que no está en este número. A chequear el dato, lo leí en algunas Bien. fuentes. Esa pero es la política de secar la economía de pesos. Sí, cueste lo que cueste. Sí. Eso lo creo yo. Pero bueno, evidentemente Sí, Wow. porque si los pesos se mueven, ¿qué te produce? pueden repercutir, bueno, digamos, movilidad y demás, y que te afecte los precios, entre otras cosas, pero en general. ¿Por qué? Porque si vamos a ver la inflación mayorista de julio, vinculada a la movilidad que hubo en el tipo de cambio, Sí. fue del 2.8%, que es un número alto a los niveles que veníamos observando con la caída, y hay que ver, porque todavía no cerró agosto, pero en las 2 primeras semanas de agosto, en principio hubo una transferencia de ese 2.8 mayorista a minorista. Minorista es cuando vas al súper, cuando vas al comercio de cercanía. Claro. Entonces, de alguna manera, para tratar de manejar esas variabilidades y en la transición de la variación en el tipo de cambio a precio, necesitas que haya menos operatoria, menos circulante. Y eso es un mecanismo de traspaso de la cuestión financiera a la cuestión real. Claro. Y ahí estaba tratando de encontrar algunos números sobre la economía real, porque mucho venimos diciendo qué pasa con el empleo, qué pasa con el empleo formal, Sí. qué pasa con el endeudamiento de las familias. Vemos que se está utilizando la tarjeta de crédito en cuotas para comprar comida. Sí. Bueno, para traer algunos números, ¿no? De enero del 2024 a mayo de 2025 hubo una pérdida de 15.000 empresas registradas registrando empleo. Quiere decir que una pequeña empresa, pyme o un monotributista que contrataba o con distintos mecanismos, vos ves una caída importante en la cantidad de empresas registradas que tienen empleo. Claro. Que estamos hablando no de una gran empresa que va a pasar de todo a cero, pero sí de una pyme, de una Sí, SAS, capaz tenía dos y no tiene más. Sí. Entonces vimos en el mismo periodo, enero 2024, mayo 2025, una pérdida de empleo registrado de cerca de 223.000 puestos de trabajo. A la miércoles. Que lo que puede llevarte es a ver una mayor informalidad en el mercado de trabajo o un incremento del monotributo, distintas mecanismos. No quiere decir que haya 223 personas que hayan perdido su ingreso, sino puede ser que haya un cambio en el mercado laboral. Sí. Pero bueno, es importante ese número. Claro, lógico. Entonces, de nuevo, estamos en un escenario de mucha especulación, no solo por qué está pasando con el mercado cambiario, qué está pasando con las tasas y demás, sino con la expectativa política de las elecciones. Sí. Te hago una pregunta bien de hincha de boca. ¿Por qué el aumento de tasas en las últimas semanas? Leí a varios referentes de la oposición, sobre todo del grupo que al principio dio facultades, delegadas y cosas por el estilo, planteando que este aumento de tasas era mortal para la industria o para la actividad productiva. Porque es, digamos, la tasa de interés es el precio de los pesos. Bien, mira, ¿no? eso lo sacaste de quién. Economía 1. Ya está, vos listo, decís, te respondió así, como no jodas más. Yo soy, y lo tenés que ver como industria, si querés, por dos lados. Yo tengo que invertir, tengo que ir a buscar tengo que invertir en una nueva actividad, tengo que ampliar mi fábrica, o necesito un crédito para pagar los salarios porque mi ciclo productivo hace que estos meses yo esté desencajado, pero después voy a tener. Ni siquiera veamos que le está yendo mal. Sí. Es una industria que vende en verano. Sí, bueno, tenés que ir a financiarte al 40, al 50, al 60%. Es muy difícil. Pues nosotros lo vemos como inversionista. ¿Cómo me tienta poner un plazo fijo a esta tasa? Pero del otro lado, yo necesito la plata para pagar los sueldos, para invertir, para lo que sea, es 40, 60%. Es un costo de tener ese dinero muy alto. Claro. Es como, lo voy a traer al rubro que yo conozco. Si nosotros decimos, bueno,
esta radio quiere hacer una inversión y quiere comprar, no sé, 8 cámaras inteligentes que te siguen con inteligencia artificial a donde vos vayas, porque eso te va a mejorar tu producción. Posicionamiento. Claro, Sí. tu posicionamiento y qué sé yo. Para sacar el crédito para poder comprar eso, la tasa está al 50-60%, entonces no hago esa inversión. No la haces. Como no la hago... No la haces porque la tasa de recupero va a ser no sé cuántos años, Claro. cuando ya cambió la tecnología Entonces, de nuevo. no la hago, entonces no le compro al comercio o al mayorista que me iba a vender. Ese mayorista vende menos, al vender Sí, menos... es la cadena recesiva. Si Está bien, querés. es una cadena recesiva. Y pongo el ejemplo, porque ni hablar del que tiene que pedir la financiación para subsistir o no sé qué, la industria misma. Porque estoy hablando de una empresa que tiene un ciclo productivo que le hace en determinados meses necesitar un crédito. No. Por eso muchas veces cuando hablamos de política de promoción de la pyme, de política de promoción sectorial y demás, es la tasa subsidiada. Digo, y eso con los mejores momentos de ese pyme, ¿no? De la Secretaría Pyme de Nación, cuando existía, tenía mucho programa que ni siquiera... o el Banco Nación, ¿no? Que no era que te voy a dar el ANR, un subsidio y demás, te financio la tasa, te hago tener una tasa más baja. Una tasa más baja hace que el proyecto de inversión sea más tentador para el inversionista. Claro, ayer justo entrevistamos a Adrián Cosentino del Fogadef. Claro, bueno. Y ahí hay una lógica, no sé qué tan bien o qué tan mal, pero bueno, hay varias empresas que se han adherido a esto, creo que algo de 150 empresas más o menos, 4.500 millones de pesos desde que existe. Que es sistema de garantía. Es un sistema de garantía y de avales para la mitad de la tasa, una cosa por el estilo, ¿no? O sea, eso hace que pone el Banco de Tierra al Fuego, si la tasa es del 50, yo pago menos porque me están dando algún tipo de aval. Sí, es así. Entonces, bueno, cuando se habla del traspaso de esto a lo real, es en esa línea. Claro. Sí. Me imagino que también si la tasa es muy alta y una provincia como Tierra del Fuego, o seguramente provincias industriales como Córdoba deben tener algún programa de avales y qué sé yo para hacer que esas tasas sean más económicas, también eso tiene un límite, porque no es lo mismo, digo, la cantidad de recursos que yo tengo, si la tasa de interés es del 30, capaz que la cantidad de gente que yo puedo ayudar para que en vez de ser del 30 sea del 20, es mayor que si la tasa está en un 60 y lo que logro es que sea de un 40. Claro. A ver, en principio, la tasa de interés es un digamos, que puede ser, digamos, no en los modelos económicos, si es endógena o no es endógena, si la determina el mercado o no, la política monetaria tiene herramientas para que la tasa sea más alta o más baja, y va a ser más alta o más baja, o vos como política monetaria vas a elegir que sea más baja o más alta dependiendo qué metas quieras tener y cómo veas tu economía, porque a veces decís, bueno, esta economía está súper caliente, que está creciendo más de lo que debería crecer, subo la tasa para enfriarla. Eso existe. Uh-huh. Después cómo se transmite y demás es otra discusión. Sí. Y al revés puedes decir, bueno, la veo súper estancada, voy a mover la tasa para darle un empuje. Bueno, quiero decir, no es que sea mal hacer política monetaria para que la tasa suba o la tasa baje. Es una herramienta que tenés como política. Depende cómo la uses, en qué momento. Cómo la uses, en qué contexto, cuál sea tu objetivo. Lógico. La discusión es, y te escuchaba comentar, bueno, que si se van a ir para adelante o para atrás las leyes, discapacidad, jubilación, financiamiento universitario y demás, la discusión que trae el gobierno es, bueno, esto atenta a mi sostenibilidad porque no estaría cumpliendo con las metas del fondo y demás. Bueno, toda esa es otra discusión. Sí. Es ¿Y a qué costo? ¿Y dónde haces el ajuste también? Claro. Bueno, una de las... Porque a mí me parece... Suponete que todos digamos, bueno, sí, de acuerdo, hay que tener superávit. Bueno, ¿esta es la única forma de tener superávit? Mal. Claro. Uh-huh. Silvina, una de las metas del fondo es también la acumulación de reservas. Sí, no seguí esta semana los números. Pero ¿cómo venía más o menos? No, y menos? bueno, cuando vos tenés un ingreso de los acuerdos... Para el carry. Claro. Ahí tenés una... Pero es muy frágil y tiene que ver también con la evolución que tengas en relación a los pagos que tenés que hacer. Claro. Entonces me parece que esta semana no estuve viendo los números, pero sí es una variable que depende mucho de los ingresos. De nuevo, y ahí vamos a la discusión, ¿cómo estamos en la posición comercial? ¿Cuáles son los sectores que están pudiendo vender? ¿Cuáles son los que están importando más? Claro. Una cosa, hablando de la inflación, yo dije el número de la inflación de julio,
pero también en el primer semestre la inflación acumulada acumuló mucho más en servicios que en bienes. En servicios por la desregulación, por el mercado cautivo y todo lo que vimos hablando de servicios, pero en bienes también te pone de alguna manera un freno, el enfriamiento de la economía, Claro. las dificultades de consumo que pueden estar teniendo algunos sectores y también el sector externo. Bueno, cómo va a jugar y determinar todo eso, y también te juega en la balanza comercial y te juega en la capacidad de acumular reservas. Está todo interrelacionado, Lógico. muy al límite, si querés, para mi gusto. Que, bueno, ahora volvió a bajar un poco, creo que está en 1300, 1310. Que el dólar esté así, dentro de la banda, pero bajando de los... Porque había llegado... 1270, 1310 cerró ayer. Bueno, había llegado a 1300 y pico. ¿Compro? Largos. La pregunta es, ¿eso lo están logrando de nuevo Con la estrategia con la de tasa alta sí, y encajes. carry trade? Claro. Ahora, ¿Cuánto durará? claro, es lo que eso, está, es el interrogante. sí, no, y aparte la evaluación de el genérico entre economistas y gente en general que ya vivió esto y ya pasó. claro, y entendiendo es que estás pidiendo plata, no estás poniendo un mango de nada, sacaste gente del Estado, seguís aumentando la parte impositiva para muchos, en muchos casos, y todo eso va a mantener el dólar y a llenarle los bolsillos a algunos, porque ya eso queda implícito, o lo digo yo. Y sí. Ruido de mate. Perdón. No, que venía muy bien con lo que estaba diciendo. Estuvo muy bien, ¿qué querés que te diga? Sí. Entonces después de octubre, lo que todos están vaticinando es, sube. Y Chopichi. Sí, hay que ver, de verdad que no quiero dar un escenario catastrófico, pero bueno. Pero si todos lo estamos diciendo. Hay ¿no? que estar Que lo atento diga a vos. eso y ver qué es lo que va a pasar y cómo se cumplen, si se cumplen o no las metas y qué decisión va a haber y si va... Y también las señales que dé el proceso electoral. Las Pero señales para por mí ahí que son buenas. Listo, bueno, ganamos. y entonces ¿Buenas va... para quién? Pero Para ellos, oficialismo. bueno, pero repercute en todo esto, obviamente que sí. Si el voto popular da apoyo a este tipo de medidas y a esta situación que tenemos... Claro. Entonces le dan para adelante a vender atucha Sí. y todo eso. No lo sé, pero te quiero decir, evidentemente... Sí, pero la lógica de tasas y de claro, manejo de todo la esto bolsa... no va a cambiar. Claro. No. O sea, los que están especulando y haciendo carry trade van a seguir confiando porque el modelo va. Sí, ahí hay que ver, recordemos que todo el movimiento... En algún momento van a querer sacar ganancia, ¿o no? Sí, se está sacando en pesos. Bueno, Y es pero un en buen- algún momento la van a bueno, querer pero sacar a pensá dólares, ¿o no? Que vos en una inversión en dólares afuera tenés una tasa del 2, 3, 4%. Comparalo con lo que tenés en pesos, garantizándote que hasta determinado momento vas a salir por 1.400. Porque ese es hoy el tope es 1.400. Claro. Bueno. Vos ahí jugás. Ting, tan, también compro ahora. Bueno, pero es parte, y no es que lo cambiás vos como pequeño ahorrista a 200, 300. Estamos hablando No, de un sí. volumen Alto, es grande. otro nivel. Así que, bueno, me parece que de acá a octubre hay que ver cómo evoluciona todo esto, cómo se comportan los mercados y también cuál va a ser el resultado y ese resultado cómo va a impactar en todo el plan económico. Claro. Bueno, Sil, gracias. Bueno, El anuncio que tenemos que hacer es que Sil no va a continuar con nosotros porque se cambia de programa. No, mentira. porque me Te vetaron llevo a ver en mi otro línea programa. editorial. ¿Te llevo a ver otro programa? Le hemos dicho que ahora nos vamos a hacer libertarios, Exacto. entonces ella Dijo, dice que no, no no puede joda. continuar de esta manera. ¿Por qué? Sí. No. No, motivos Tengo amigos libertarios, súper va a decir. súper personales de laborales, Sí. de compromisos y de tiempos. Pero bueno, seguiremos cada tanto. Por supuesto, te vamos a seguir buscando, Y conversando no tan seguido, pero seguiremos ahí conversando, estamos. por supuesto. Gracias por Sil. el tiempo y la oportunidad Además, y el espacio. Ya se acomodarán las cosas y tal vez Cuando, ¿quién te dice? cuando no tengamos déficit, cuando el sector comercial esté equilibrado y demás, conversamos. ¿Por qué no? Tal cual, podemos tranquilamente. Me Sí, gustó. sí. O cuando no haya que duplicar la carga horaria para seguir llevando el pan a la mesa, tal vez tengamos el tiempo libre para volver a tener la columna de economía. Bueno, La vamos a dejar vacante, quiero que sepas. eso me va a doler.
Así como yo no puedo No. salir en otro... vacante No, para mí, vacante. no para alguien. No, la vamos a Ah, dejar estaba re vacante, no la vamos a ocupar con re ningún- tóxica. ¿Va a venir alguien más? No va a venir nadie. Vamos a tener que buscar Yo ya me quedo. economistas para entrevistar de vez en cuando, pero eso es algo que ya hacíamos. Bueno. digamos. Así que lo vamos a dejar Gracias vacante. y seguimos igual dialogando. Bueno, gracias, Sil. Gracias, Sil. Silvina Romano, la columna de economía que queda en un continuará.